a Amanda Griffith. Ella es la directora ejecutiva de En Familia para Cada Niño. No sin antes leer una breve semblanza de su destacada actividad al frente de las causas de las niñas, los niños y los adolescentes en distintas partes del mundo. Amanda tiene más de 35 años trabajando con niñas y jóvenes marginados vulnerables. Ha sido CEO de 3 organizaciones benéficas del Reino Unido y ha trabajado en la Secretaría de las Redes Nacionales, Europeas e Internacionales. Tiene una amplia experiencia trabajando en el Medio Oriente y en África del Norte, así como también en África Occidental. Cuenta con una importante experiencia profesional de trabajo directamente con niñas y jóvenes. Amanda ha contribuido al desarrollo de leyes políticas tanto en el Reino Unido como en Europa. Fue consultora de la Comisión Europea sobre la Igualdad y la Diversidad. Ha publicado documentos con la Comisión Europea y el gobierno alemán. Ella es una consejera capacitada y trabajadora juvenil. Tiene licenciatura en Historia Económica, una licenciatura en Psicología y una maestría en Investigación Psicológica. También es miembro de la Royal Society of Arts in Family for Every Child. Está a cargo de dirigir la Secretaría para la implementación, la dirección estratégica de esta organización. Un fuerte aplauso para Amanda Griffith. Afternoon. Apologies, I'm going to speak in English, so I'm afraid everybody who isn't comfortable with English will need a headphone. First of all, I'd just like to thank the Senate and all of you for inviting us to come and speak. Amable invitación de venir y hablar acerca de nuestra experiencia internacional. Pero en particular quisiera yo agradecer el hecho de que Connie también está celebrando su año 30, lo mismo que el Día del Niño de las Naciones Unidas. Me parece que es un trabajo muy bueno el que hace esta asociación. Tienen una reputación impecable, son parte de la red de Family for Every Child y es muy importante para nosotros estar aquí para celebrar el trabajo que han estado desarrollando durante estos últimos 30 años. El enfoque de mi presentación va a ser acerca de la centralidad de la familia en el desarrollo y el bienestar de los niños. Family for Every Child es una red de organizaciones de la sociedad civil locales en 37 países. Connie es miembro fundador de esta organización. Nuestra misión es tener un mundo en el que todos los niños y niñas puedan crecer en ambientes permanentes con familias que los cuiden y que todos nuestros miembros trabajan, de hecho, con niños y familias para que tengamos ese conocimiento a servicio de la arena global. Así combinamos nuestra experiencia, nuestro entendimiento para alcanzar grandes cambios en la vida de los niños y las familias a nivel mundial. Entonces, ¿por qué me enfoco tanto en las familias como el pilar central del desarrollo y bienestar de los niños y niñas? Bueno, porque estamos en el aniversario 30 de la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de los Niños y las familias no es nada más un derecho aislado, es en el preámbulo de la Convención y es el punto de partida para que se logren todos los derechos de los niños. También es el 10º aniversario de las directrices para el cuidado alternativo y eso también nos muestra la importancia que tiene el cuidado familiar en la protección de los menores. Finalmente, esperamos que la resolución de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño este año con la Asamblea General de las Naciones Unidas realmente ayude a los niños que no tienen cuidado paterno. Es importante en este momento que podamos anticipar esa decisión que se va a tomar y que su implementación sea benéfica y ampliamente
promovida. En términos de la perspectiva de la vida de un niño o de una niña, ¿por qué es tan importante la familia? Aquí comparto con ustedes 2 ejemplos de por qué los niños aquí en México han hablado ya de la importancia de las familias también. El primero es... Perdón, es que me confundí de la diapositiva. Aquí estamos hablando de cuando no hay cuidado familiar, el impacto que tiene. Cuando un niño tiene que salir del hogar porque no hay cuidado, no se le presta atención, no se les habla, no se les lleva al doctor, no se les manda a la escuela, no se les atiende. Y se le preguntó a otro niño, ¿qué significa no tener cuidado familiar? Ya que, bueno, hay 4 áreas principales. Los niños que trabajan, que ya se habló el día de hoy, trabajo infantil, los niños que no estudian, los niños que no se les demuestra amor, ni se les escucha, ni se les atiende, ni al que se le alimenta correctamente. Esta es la perspectiva más positiva de cómo ven los niños y niñas, cómo es el cuidado de la familia. Aquí hay 2 ejemplos de niños de México que les traemos. Uno nos dijo que ellos, los padres, lo apoyaban, la amaban, la cuidaban, le mostraban amor, le daban consejos, le daban cuidado, la protegían y estaban con ella. Y otro niño, que es muy importante porque cuando hablamos de violencia, nos dijo que la armonía familiar, la familia es más importante que el dinero. Hay gente que puede estar más feliz aunque no tenga dinero. ¿Se fijan ustedes la centralidad entonces del amor y el cuidado y la nutrición emocional, que no son tangibles, pero que sí son fundamentales para que se alcance el desarrollo y el bienestar de los menores? Cuando vemos el papel que juegan las familias, hay que pensar que este es un grupo fundamental en la sociedad. Tiene la función del cuidado principal, la protección y apoyar en el desarrollo. Únicamente el Estado debe intervenir si es que el sistema familiar se ha desmoronado. Si tú inviertes en familias, en cuidado familiar, entonces permitirás que las familias se florezcan y los hijos crezcan con ellas, sintiéndose amados, protegidos y sintiéndose entendidos. Cuando hablamos de familia, creo que también es muy importante enfatizar que no nada más son los padres, no padre y madre. Hemos hablado de el papel que juegan diferentes parientes y miembros de la familia, cómo cada quien tiene un papel distinto que jugar en la vida de un niño. Es obviamente culturalmente diferente en distintos lados, pero el papel de los abuelos es diferente de los tíos, es diferente del hermano. Todos ellos tienen también un papel que jugar. Ahora que estamos hablando acerca de la separación familiar y sus causas, hay múltiples causas de la familiación familiar y puede que un niño sufra varias separaciones familiares en su vida. Puede ser pobreza, violencia, abuso de sustancias y cada día más tristemente la migración del padre, de la madre o de los hijos, la salud física mental fallida, que también está aumentando esos problemas, conflictos naturales o emergencias políticas, también la discriminación. Frecuentemente los niños que tienen una discapacidad se separan de la familia por discapacitismo, porque se les discrimina, siendo que si hubiera apoyo para la familia no tendrían que abandonarlos debido a la trata, al encarcelamiento, o que se le lleve a un servicio de atención familiar, o que los padres son los que van a la cárcel. Hay muchas personas en la cárcel que son padres y nunca se considera eso en el impacto que tendrán los niños. Sin embargo, sería básico que se mantuviera el vínculo entre hijos y padres sin importar del delito que los haya llevado a la cárcel. También la falta de acceso a los servicios públicos básicos puede generar problemas, como por ejemplo la educación, el sector salud. Es por esa razón que los niños se van de su familia para poder educarse, obtener un servicio médico que les sea necesario. También es por falta de inversión y apoyo en las familias que se rompen en su momento de mayor necesidad. Entonces, ¿dónde quedan los niños que no tienen un cuidado familiar? Acaban en familias complejas y debemos recordar que no todo el trabajo que hacemos es con los niños una vez que están fuera de una familia. Es crucial invertir en la prevención
para que no haya separaciones innecesarias, trabajando con las familias complejas. Estos niños fuera del cuidado familiar pueden acabar en las calles con traficantes o explotadores, contratantes, trabajando en servicio doméstico o en otros lugares de trabajo, en cárceles juveniles o migrando como menores no acompañados, que ahora es un problema muy grande en Centroamérica, México y los Estados Unidos. También acaban en las instituciones o en cuidados alternativos no regulados. ¿Qué significa esto? En cuanto al daño que recibe el niño y la niña al separarse de su familia, puede tener un impacto negativo profundo y duradero en lo físico, cognitivo, social, en su desarrollo. Puede llevar a malas calificaciones, bajo rendimiento académico, malas oportunidades laborales, una mala nutrición, mala salud, problemas de salud mental, mayor exposición a la violencia y al abuso, puede llevar al estigma, a la discriminación y pudiera también realizar comportamientos de riesgo como abuso de sustancias o comportamientos criminales. También puede llevar a un estrés tóxico, que es algo que empezamos ahora a entender más. Y voy a hablarlo en cuanto a de lo que empezamos a notar cómo se incapacita la manera de responder a diferentes situaciones de forma continua. Aquí hay un ejemplo acerca de también lo que el cuidado institucional malo puede hacerles. La institucionalización lleva a retrasos en el desarrollo, estrés tóxico, un aumento en el riesgo de abuso de sustancias y una actividad mental reducida. Lleva a un desarrollo psicológico y social pobre, un coeficiente de inteligencia más bajo, baja autoestima, falta de empatía, agresión, tendencias a la autolesión y desarrollo tardío del lenguaje. Todo esto aquí entonces les muestra las actividades cerebrales de un niño que ha sido institucionalizado, el que está a la derecha para mí, y del otro lado alguien que jamás ha sido institucionalizado. Fíjense cuánta más actividad cerebral tiene un niño que nunca ha experimentado estar dentro de una institución. Claro que esto no se ve a corto plazo, el daño que se da, las consecuencias se ven a muy largo plazo. Veamos la pirámide de las experiencias negativas, adversas, que pueden llevar primero que nada a un desarrollo neurológico perturbado, lo que habíamos hablado antes. El cerebro mismo no se está desarrollando completamente o bien. Puede generar también problemas cognitivos, sociales y psicológicos, lo que nos lleva a la adopción de comportamientos de alto riesgo, que lleva a enfermedad, incapacidad y problemas sociales y finalmente una muerte temprana. O sea que estamos hablando de estas vidas, estos daños en vida que empiezan tan temprano tienen implicaciones para toda la vida. Y no es nada más a nivel individual lo que es importante considerar. Esto también es importante a nivel macro porque tiene un impacto significativo sobre la sociedad. El futuro de cualquier sociedad depende de la capacidad de dar cuidado para el desarrollo saludable de las próximas generaciones. La separación familiar puede llevar a una pérdida de capital social. Los niños que no van a poder tener una vida plena, realizar su potencial, va a generar también pobreza intergeneracional y ciclos de violencia que se pasan de una generación a la siguiente, además de promover y seguir perpetuando la inequidad. Es importante reconocer que existe una intersección entre cuidado familiar y el logro de otras metas, el logro de la educación, cuidado de salud, nutrición, salud mental, desarrollo temprano en la infancia, protección social, empleo, crecimiento económico y el sistema de justicia. Todos están vinculados al tipo de cuidado que los niños reciben dentro de su familia o no reciben. ¿Qué significa esto entonces acerca de qué tienen que hacer los gobiernos para proteger a la infancia? Significa que necesitan tener una transformación del sistema y con esto está amarrado al presupuesto. Los recursos son necesarios para poder invertirse de forma correcta en la prevención de separación familiar. El enfoque tiene que estar en fortalecer a las familias para evitar que no haya separaciones innecesarias en lugar de
después tener que reparar las familias rotas que pudieron haberse prevenido. Reconocer que para algunos niños y en algunos puntos de su vida sí es necesario que salgan del cuidado familiar, y para ello se requiere una red fuerte de apoyo para que tengan un cuidado alternativo positivo y saludable. Sin embargo, el enfoque siempre tiene que ser en que haya un regreso, que los niños regresen o a sus familias de origen, o su familia extendida, o a la comunidad, pero siempre el enfoque es que regresen. ¿Cómo se ve el apoyo para que las familias se reúnan? Primero que nada, requiere inversión en las familias complejas, pero también necesita que haya un acceso equitativo a servicios de salud, educación y protección social. Ver a las familias nada más dentro de una secretaría de temas de familia, eso no es suficiente. Tiene que ser un esfuerzo de todas las secretarías, todas las dependencias participando. Es crucial también que se combata la violencia y lo que la genera, que se cambien las normas sociales que llevan a la violencia, el abuso, la negligencia y la separación innecesaria. Y para poder cambiar las normas, que haya familias de nutrición correcta. Esto tiene que instalarse en todas las culturas y se tiene que invertir para que eso se logre. Otro punto importante es necesario invertir en los procesos de reunificación y reintegración a sus familias, no como una de muchas actividades, sino como el proceso al que se aspira, un proceso a largo plazo. También es importante, como ya les mencioné, reconocer que para algunos niños sí es necesario que salgan del ambiente familiar, porque eso es lo que a ellos les conviene. Pero para hacer eso es muy necesario que existan alternativas y cuidados positivos. ¿Cómo se ve este tipo de cuidado benéfico? Cada niño tiene diferentes necesidades y complejas, y es muy importante entonces que primero haya un alto rango de opciones para ellos. Es muy importante que existan procesos de tomadores de decisiones legislativos correctos para que nadie acabe separado de una familia sin que sea absolutamente necesario. Cualquier cuidado alternativo debe trabajarse de forma temporal, de protección estable y de un gran apoyo emocional. Y es muy importante que cuando existan actividades no reguladas o sospechosas, se retire, porque el daño pudiera ser aún mayor para la criatura. Es muy importante seguir las directrices de las Naciones Unidas para el cuidado temporal, que tienen 10 años de existencia ya. Es muy importante que todos los países participen en su implementación plena. Como les había mencionado, para todos los niños se tiene que hacer dependiendo de cada caso. Cada niño tiene que tener sus propios trabajadores sociales, sus propios controles, y el mejor interés de los niños es el que se tiene que utilizar y revisar constantemente para tomar cualquier decisión. Lo que debemos buscar es que haya un apoyo comunitario, que haya mecanismos instaurados, de ser posible, para mantener también los vínculos familiares vivos cuando eso sí le convenga al niño o la niña. También tenemos que reconocer que para algunos niños mayores a lo mejor no desearán estar en cuidado de extraños o cuidados alternativos y temporales, y es importante en esos casos dar un apoyo de vida e independencia para que ellos puedan llegar a la edad adulta en esta transición de una forma segura. También hay que reconocer que no todos los niños y niñas o sus familias se encuentran dentro de la misma frontera nacional, y que por tanto es necesario que existan apoyos transnacionales de manejo de casos. Y finalmente hay que reconocer que apoyar a los que están cuidando también es necesario. Muchas veces cuando los niños llegan a los 18 años, ya los padres les dicen: eres un adulto, adiós, que te vaya bien, ya no necesitas mi apoyo, y se acabó. Y eso también aplica con los niños que han tenido problemas en el crecimiento. Ellos también tienen que saber que, aunque tengan 18 más, siempre habrá apoyo en su transición hacia la edad adulta.
Es importante que tengamos sistemas de protección infantil fortalecidos para reducir la pobreza infantil, el riesgo y la adversidad que enfrentan. Como ya les mencioné, hay que vincular con educación, salud y sistema de justicia. Y cuando hablamos acerca de la protección de niños de todas las formas de abuso y violencia, esto significa diferentes respuestas. Es legislación por un lado, pero también requiere educación y necesita medidas sociales. El apoyo a las familias vulnerables tiene que avanzarse siempre en lo que convenga al niño y tiene que hacer una inversión plena de recursos para una reforma del sistema que involucre invertir en comunidad, cuidados alternativos, recursos para hacer la transición de cuidado institucional a otros y capacitación de un sistema de bienestar social bien nutrido, bien apoyado, que apoye en cada parte del proceso. Es vital que se recompile información para hacer informes. Todos los niños cuentan, todos los niños y las niñas cuentan, pero no todo el mundo los cuenta. En la Agenda 2030 de las Metas de Desarrollo Sustentable, dice que nadie debería quedarse atrás. Yo quisiera enfatizar que debería ser que no deberíamos dejar ningún niño o niña fuera del cuidado familiar atrás, porque sí que son los más vulnerables entre los vulnerables. Lo que es crucial es que tengamos esfuerzos de compilación de datos éticos en dónde están los niños, quién está cuidándolos y cuál es la calidad del cuidado, y que también exista información a largo plazo de la implementación de las directrices de Naciones Unidas sobre el cuidado alternativo y que se utilice esta información para propósitos legislativos y de políticas públicas. También es vital que se incluyan la voz, la perspectiva de los niños y niñas. Sus ideas tienen que incorporarse en las planeaciones, la implementación, su monitoreo y reporte. Su opinión cuenta y es muy importante que todos los niños participen en la toma de decisiones que tienen que ver con su vida y su cuidado. Además de esto, y bueno, sé que ustedes también tienen su representante, su ombudsman, el papel es que haya un seguimiento del cumplimiento en la provisión del cuidado, la protección y el tratamiento de los niños en los cuidados alternativos y que se escuchen sus perspectivas, opiniones, preocupaciones y que se les respete su opinión y que cuando hay un mecanismo de quejas sea de una forma protegida para ellos. Quiero compartir con ustedes alguna investigación reciente que hemos realizado acerca de la importancia que tiene la familia extendida. Esta investigación se hizo en 40 países y lo que nos mostró es que el cuidado más extendido para que existe fuera de las familias es en todos los países y también es el que es más quieren los niños, quieren quedarse cerca de sus familiares. Sin embargo, muchas veces es invisible, no recibe apoyo, no recibe monitoreo tampoco. Se estima que 1 de cada 10 niños viven en alguna forma de cuidado de familia extendida. Son bastantes niños entonces. En el Reino Unido, Ruanda e Indonesia, 3 países muy distintos, 20 veces más niños están viviendo con familiares que en otros sistemas de cuidado alternativo. Y este número sigue creciendo. Pareciera que a pesar de que la investigación es variable, y si hay resultados diferentes, parece que hay un desequilibrio. Sin embargo, cuando los niños se quedan con sus familiares les va mejor a cuando se les mandan a otros cuidados alternativos. Los familiares, el cuidado de familiares significa que los niños pueden mantener un vínculo con sus padres, con sus redes sociales, que es crucial para poder generarles resiliencia. También ofrece acompañamiento, apoyo a los que dan el cuidado y apoya opciones para ganarse la vida a las familias, como la capacidad de los adultos a que puedan migrar por relaciones laborales. Ahora, hay cierto mal cuidado en diferentes aspectos. A pesar que diferentes políticas nacionales e internacionales del cuidado de la infancia no lo reconocen, pocas veces se pone en práctica. Las campañas internacionales tienen que enfocarse más bien en institucionalicemos a los niños
con muy poca atención se presta a que haya más recursos para que los cuiden sus parientes. Los gobiernos nacionales frecuentemente esperan que los cuidadores cuiden a los niños sin apoyo. Pues es tu pariente, hazte cargo. Hay una falta de investigación acerca del cuidado de familiares y hay muchas brechas en nuestro entendimiento de cómo esto se desarrolla. Lo que sí hemos descubierto en nuestra investigación es que existe la necesidad de dar apoyo emocional a los niños y niñas, porque a pesar de que no son extraños, no son sus padres. Sí los conocen, pero por consecuencia de alguna experiencia adversa en sus vidas, por tanto requieren apoyo emocional. Además, necesitan tener acceso a la educación y otros tipos de apoyo y frecuentemente cuando no están creciendo en una unidad familiar primaria o central, se vuelve más complicado. Se requiere que reconozcamos esos niños que están en cuidado de parientes para que también tengan servicios y derechos. Y a lo mejor no siempre es un ambiente positivo el de los parientes y también hay que reconocerlo. Los niños en las familias extendidas también pueden ser abusados, explotados o discriminados y eso necesita estarse vigilando, necesita una supervisión. La relación con los padres también pudiera ser compleja y va a necesitar un manejo. Y los cuidadores mismos también necesitan apoyo práctico y emocional. Frecuentemente son los abuelos los que tienen que asumir el cuidado en una época de su vida que no estaban esperando tener que regresar a ese tipo de actividades y frecuentemente también tienen ya otros hijos mayores que tuvieron comportamientos difíciles. Es importante entonces que la unidad familiar también reciba ese apoyo práctico y emocional que requiere. Y pudiera haber niños de otros niños viviendo en ese apoyo, en esa casa que necesitan apoyo. Y esto llevaría a que hubiera demandas familiares económicas más fuertes, familias que de por sí ya les iba difícil en lo económico, entonces esto puede generar, necesitamos mecanismos para aliviar la pobreza. Entonces, ¿cuál es la acción que tienen que hacer los gobiernos para proteger a los niños? Family Forever Child dice que tendría que realizar investigación sobre la escala, la naturaleza, las causas y los impactos que tienen el cuidado de los familiares, saber qué niños son los que se enfrentan a los mayores riesgos. Y hemos estado trabajando con organizaciones de la sociedad civil como Yukon en diferentes países para realizar estas investigaciones y realmente pedimos que los otros países también realicen este tipo de investigación. Las políticas nacionales y las intervenciones tienen que establecer prioridades para poder apoyar este cuidado de los familiares de una manera segura y eficaz. El objetivo final de la reforma de los cuidados debe ser que todos los niños crezcan en una familia segura y con protección. El cuidado familiar debería de ser la primera opción si este cuidado no lo pueden proporcionar los padres. Pero para esto tenemos que tener un apoyo completo para todos los niños y para todos los cuidadores que incluya soporte psicosocial, financiero, educativo y servicios de protección al menor. Y hay que reconocer también que puede haber casos de alto riesgo que requieren de monitoreo y que se les tenga que dar un apoyo extensivo por más tiempo. Sin embargo, no solo podemos concentrarnos en protecciones de protección al menor, tenemos que ver otras políticas nacionales en este aspecto. Al definir la vulnerabilidad de la infancia o al tener como objetivo la protección social, tenemos que reconocer también la vulnerabilidad que tienen los infantes cuando están en el cuidado de sus parientes y de los cuidadores. Al diseñar este tipo de programas, si se tiene, por ejemplo, un niño con una discapacidad, se tiene que reconocer que muchas veces la familia extendida y la familia y los cuidados familiares son los mejores que se puede dar en lugar de otras personas. Se deben de asegurar también que todas las escuelas trabajen con los cuidadores de la familia, así como con los padres, para reconocer cuáles son los retos específicos a los que se enfrentan estos niños. Y por último, se deben de trabajar políticas de migración e inmigración nacional para asegurar que los niños de migrantes estén incluidos en lo que es el cuidado familiar y se reconozcan también este cuidado. En resumen, yo diría que cualquier esfuerzo de
de reforma de los cuidados debe de considerar el papel de toda la familia extendida y debe de confiar y de los adultos que son confiables en la vida de los niños. Debe de ser eficaz no solo con toda la familia, no solo con los padres, sino con toda la familia. Como dijeron anteriormente, no hay una sola persona que por sí sola pueda criar un niño. Muchas gracias. A continuación, nuestra amiga Isabel Claudio le hace entrega de este reconocimiento por la destacada participación de Amanda Griffith. Nuevamente un fuerte aplauso. Y aperturamos el uso de la voz por si alguien de ustedes desea exponer alguna pregunta. Lo tengo yo prendido. Gracias. Actualmente, hablando de estos cuidados familiares, vuelvo al tema de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Desafortunadamente, en México no hay una política que apoye principalmente a las madres, que son cuidadoras primarias, y tenemos casos como en Fundación Síndrome de Williams, en que de enero a mayo habían muerto 5 mamás por ese problema tan grande de que se descuidan, de que no tienen un apoyo, de que no tienen tiempo para ellas. Entonces sí es fundamental que en México trabajemos más para proteger a esta población, y como dicen, no hay mejor cuidado que puede estar en la familia, ¿no? Y la familia extensa. Gracias. Ya. Bueno, mi pregunta va más enfocada a la experiencia que nos acabas de presentar. Me voy a presentar otra vez, perdón, porque hace rato no me presenté. Rosa Marta Loría, de Corresponsabilidad Social Mexicana. Nuestros temas son la prevención de violencia y la desigualdad, y en ese contexto conocemos que muchos, pero una gran parte, si no puedo dar el número preciso, de los niños en México y niñas viven con un solo padre o más bien una sola madre, ¿no? Y también muchos vienen de contextos de violencia donde tienen que ser separados, o cuando salen de reclusorio para mujeres a cierta edad y se canalizan a la casa de algún familiar. Sin embargo, el contexto legislativo en México, que es un poco lo que nos ocupa el estar aquí, no cumple con todos los requerimientos para que México pueda tener casas de acogida, por ejemplo, que sería como esta casa sustituto en caso de que no existan los familiares o los familiares sean los propios victimarios de la situación de esta niña o niño. ¿Cuál sería en el análisis que tú has hecho y que lo que has venido estudiando, la recomendación o la propuesta que le harías a México en tema, sobre todo en el aspecto legislativo? Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, lo que necesitamos implementar y lo que especifican las directrices de Naciones Unidas sobre cuidados alternos es tener todas las disposiciones que incluyen también el cuidado temporal, y que este cuidado temporal se debe de hacer por medio de leyes adecuadas con la implementación de las políticas, asegurándonos que tengamos directrices y capacitación y el apoyo para todos los que proporcionan este hogar temporal, para que se tenga entonces un mecanismo bien regulado. Y sin lugar a dudas, esta es una parte sumamente importante de cualquier tipo de cuidado que se le pueda dar al niño de una forma continua. El énfasis debe de ser, o se debe decir que la inversión debe de ser en evitar este tipo de separación innecesaria, ¿no? Para empezar. Entonces, si invertimos más en las familias, quiere decir que va a haber menos niños que van a estar en el sector de los cuidados temporales. Y basándonos en las investigaciones, parece que el siguiente nivel de cuidados es el de cuidado de la familia extendida o de los parientes, y los niños que están en este tipo de cuidado
pueden con mayor facilidad regresar a sus familias que aquellos que se remueven completamente y se ponen en hogares temporales. Entonces tenemos que reconocer que en cada caso, cuando se aleja más al niño de una familia inmediata, de su familia inmediata, se vuelve más difícil que este infante pueda regresar a su hogar. Y los resultados normalmente son mucho más negativos en ese aspecto. Pero sin lugar a dudas, los cuidados temporales son muy importantes para dar cuidado continuo y tienen un papel muy importante en aquellos niños que no pueden estar con sus familias y con los que no tienen como opción una familia extendida, ¿no? Por lo menos en este hogar temporal es un ambiente familiar y tenemos que asegurarnos que se dé este cuidado y este cariño que se quiere en ese hogar, pero tiene que estar bien regulado. Hola, soy Rosario Alfaro, soy directora de Guardianes, nos dedicamos a prevenir el maltrato y el abuso sexual infantil. Y mi pregunta va en ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen cuando se trata de niños que se encuentran en estado de reclusión porque sus mamás están presas? En México, los niños pueden permanecer con sus madres hasta los 6 años de edad, pero muchos de ellos no tienen condiciones para un desarrollo sano, debido a que cuando sus mamás tienen la visita conyugal, los niños presencian esta reunión de sus padres o de la pareja de la mamá y son expuestos a escenas sexuales, lo cual es un abuso sexual y genera los mismos síntomas y las mismas consecuencias que tiene una persona que ha sido tocada o violentada sexualmente. Entonces, los niños a los 6 años dejan los reclusorios y salen y su desarrollo, al compararlo con otros niños, pues evidentemente sabemos que los 6 primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo sano del cerebro. Evidentemente, esta situación deja secuelas en muchas áreas de su vida, no solamente en la parte sexual o afectiva, sino también incluso en el uso del lenguaje, que su lenguaje es mucho más reducido, y las experiencias que han vivido, pues evidentemente son diferentes a la mayoría de los niños. Creemos que los niños tienen derecho a estar con su mamá y que la mamá tiene una situación de reclusión, pero necesitamos encontrar maneras de poderlos ayudar a que logren su máximo potencial como cualquier otro niño y que además cuando salgan estén tal vez en una familia que los pueda acoger y que los pueda ayudar en su desarrollo que no está bien. Y quería saber si tienen experiencia en esto. Gracias. Yeah, I have. And actually, if we can take a note of your name, I'll Tu share nombre, por favor, with porque Isabel puedo the whole compartir con piece that Isabel we've todo done el documento on this que issue. tenemos sobre este punto. But Pero nada briefly, más in para decir response, una respuesta there breve are ahorita. examples Tenemos whereby actually they create very algunos caring ejemplos en environments donde for the crean mother and ambientes child in realmente prison. muy And cariñosos, it's muy been buenos seen para to todo be one of the el niño means y la in mamá which en la prisión. mothers are less Y likely to es ahí offend en donde se ve is que if las they've created mamás a strong ya bond no with se their vuelven child tan in agresivas, prison. sobre todo cuando tienen So este if you vínculo afectivo con create sus a niños, crean un nurturing ambiente and mucho más attachment relajado, mucho más de within the unión environment of the y prison, mucho mejor and it's dentro del created in ambiente a de la prisión, child-friendly pero que space, se crea it en un can ambiente que sea actually lead to seguro both para a los positive niños outcome y esto nos for the puede dar un child. resultado positivo tanto para la madre como para el niño. La otra cosa es que tenemos que analizar realmente si la mamá tiene que estar en la cárcel o quizá hay alguna forma alterna en donde pueda cumplir con su sentencia que no sea en la cárcel. No, la mayoría de las mujeres cometen delitos que no son delitos que causan daño a la sociedad. Entonces, podrían tener alguna forma alterna de cómo cumplir su sentencia, ya sea no en base a la comunidad, y de esta manera no se pone en la cárcel ni al niño ni a la mamá y pueden desarrollarse juntos. Pero todos los estudios muestran que sí, para estas mujeres, si se puede realmente establecer esta relación a esta edad, es cuando ellos detienen o dejan de cometer actos criminales, o se les ayuda también. Entonces puedo compartir toda la investigación que tenemos y también puedo compartirles lo que estamos proponiendo, ¿no?, como parte de las políticas que podemos desarrollar como intervención en este aspecto. Muchas gracias. Creo que vamos a pasar al último segmento. Así es. A nuestra última ponente, Anna Fjungsgang,
Ella es directora ejecutiva de National Children's. Junto a este rol es presidenta de la End Child Poverty Collection, miembro del Consejo de Trauma del Reino Unido y miembro de la Comisión de Fawcett sobre estereotipos de género en la primera infancia. Es fundadora de Family for Every Child, organización presente en 33 países. Fuerte el aplauso para recibirla. Buenas tardes, damas y caballeros. También voy a hablar con inglés y me disculpo por esto. Y les voy a contar un poco sobre cuál es el contexto en el que vivimos en el Reino Unido, pero antes que nada quiero decirles lo afortunada que me siento de poder hablar con ustedes aquí en el Senado y haber escuchado a todos estos oradores tan maravillosos y a todos ustedes, porque creo que ustedes tienen mucho conocimiento sobre lo que sucede aquí en México. Tienen el mismo conocimiento que yo tengo del Reino Unido, entonces me encanta escuchar más sobre lo que ustedes están haciendo para mantener los derechos de los niños y niñas. Aquellos que no estén familiarizados con el Reino Unido quizá puedan pensar que comparado con otros países o comparado con México, quizá no se tengan tantos recursos y crean que los niños en el Reino Unido están en una capacidad muy boyante. Tenemos, sí, acceso a cuidados universales por medio de nuestro servicio de cuidados de la salud. Tenemos educación gratuita y tenemos también legislaciones muy importantes que son las mejores en el mundo para diseñar a proteger a los niños. Pero hay muchos niños en el Reino Unido que no reciben el apoyo que requieren para tener un desarrollo saludable y feliz. Y en mi organización, la Oficina de Cuidados de los Niños existe para cuidar estos derechos. Por 50 años hemos impulsado los cambios por medio del sistema, trabajando a niveles nacionales y locales con los gobiernos y con toda la fuerza de trabajo, todas las fuerzas que existen para apoyar a los niños y asegurarse que los derechos se cumplan. En el sistema en el Reino Unido en este momento se está rompiendo, no está funcionando. Estamos aquí como la Oficina Nacional de los Niños para mostrarles y decirles en dónde no está funcionando y ayudar a aquellos a arreglar en dónde no está funcionando. Solo para mostrarles algunas estadísticas, tenemos alrededor de 40 millones de niños en el Reino Unido, mucho menor que en México, pero 4 millones de ellos viven en pobreza. Alrededor de 100 personas murieron por armas blandas este año, entonces ahora también tenemos un problema con violencias. Hay 3 niños en cada salón de clases que tienen un trastorno mental diagnosticable en los salones de clase, 3 de cada 10 y 1 de cada 4 de niños entre 7 y 15 años de edad dicen que los están atacando en la escuela, que están recibiendo bullying. Los niños debajo de 18 años representan el 20% de la población y sabemos que aunque podamos tener las mejores leyes del mundo, eso no va a ser suficiente. Pero quiero contarles un poco sobre las leyes porque la ley principal que tiene que ver con el cuidado y la protección de los niños se aprobó también hace 30 años. Isabel mencionó que este es el año de los 30, es el 30 aniversario de Juconi, es el 30 aniversario de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños y es el 30 aniversario de la Ley para los Niños del Reino Unido. Entonces, esta es la ley más importante que tenemos. Establece 10 principios clave. En ese momento, estos principios eran revolucionarios. Quizá eran tan revolucionarios como algunas de las leyes que el señor Ponce estaba mencionando anteriormente, de todas las cosas que quieren implementar. Estas son las cosas que realmente cambiaron la vida de los niños en el Reino Unido. Voy a leer algunos porque son muy importantes y quisiera que pensaran si tienen esto, son parte de sus principios o no. O sea, el bienestar de los niños y las niñas es una de las prioridades cuando se decide sobre su futuro. Algunas veces se dice la prueba del los mejores intereses. Se debe de escuchar la voz de los niños y niñas. Cuando sea posible, se les debe dar el apoyo para que vivan con sus familiares. La edad, el entendimiento, la religión y la cultura de estos infantes debe de considerarse cuando se considera también el futuro de los mismos. Un niño discapacitado sigue siendo un niño primero.
No tiene que ser una discapacidad y luego un niño. Los niños deben de ser protegidos de cualquier peligro y el rol principal del Estado en la ley es ayudar, no interferir. Las autoridades locales, los gobiernos locales pueden dar el apoyo a todos los niños desde su nacimiento hasta que se convierten en adultos. Los niños no son posesiones. Se debe de retrasar las decisiones sobre el futuro. No se debe retrasar las decisiones sobre el futuro de cualquier niño para que todo se haga rápidamente. Estos son principios maravillosos. Y déjenme decirles, estos están escritos en la ley y sin embargo en la práctica no están sucediendo todos. Antes de esta ley de los niños, el marco legal para la crianza y la intervención del Estado en la vida de las familias era un proceso muy confuso y complicado. Había 5 leyes diferentes que estaban implementadas y cuando se trabajaba con niños tenían que sacar ese pedazo de cada ley para poder decidir cómo se iba a tomar la decisión sobre el futuro de ese infante. Muchas de estas leyes no se habían implementado por completo. Lo más importante es que había muy pocos cuidados para los niños y las familias y había aspectos de la ley que eran muy injustos. Por ejemplo, se podía separar a un niño de su familia sin notificar a la familia, nada más llegaban y se lo separaban, lo llevaban a un lugar de seguridad, de tenerlo ahí por 28 días y no había ningún otro mecanismo para que los padres pudieran desafiar o cuestionar ese mecanismo. Entonces, los niños en muchos lugares hablaron sobre la convención y siguiendo la convención de los derechos de los niños, el derecho a ser escuchado, el derecho a tener una vida familiar, el derecho a la protección. Y lo más importante es que los niños tenían este derecho de alienación. Antes de la ley para los niños en el Reino Unido, los niños se consideraban una posesión de sus padres, eran propiedad de sus padres. Entonces, aunque el Reino Unido ratificó la Convención de los Derechos de los Niños, más o menos a la misma época que teníamos la ley para los niños, no lo incluimos totalmente en nuestra ley, no lo implementamos completamente. La mayoría de las intervenciones del Estado sí se hacían con el apoyo, con el consentimiento de los padres y se hacía para ayudar a las familias, pero siempre bajo común acuerdo. Los niños podían llegar al cuidado del Estado con el consentimiento de la familia o se podían convertir en estos niños que son cuidados por alguien más, ¿no? Los niños que son cuidados por alguien que no es de la familia y esto se podía hacer por el medio de las cortes, un establecimiento judicial. Las cortes eran muy importantes y lo hacían sobre todo cuando había un peligro serio considerado. Y el tipo de riesgos de los que mencionó Amanda anteriormente son cosas que se tenían en consideración cuando realmente no hay ningún tipo de seguridad para esos niños en su hogar. Entonces tenemos todas estas maravillosas leyes, esta gran ley establecida, pero la ley no funciona si no tenemos los medios para implementarla. En el Reino Unido, las autoridades locales tienen la tarea de mantener a los niños seguros y protegidos. Por ley, tienen que proporcionar los cuidados, los servicios de cuidado de los niños. Sin embargo, otros servicios que podrían mantener a los niños seguros, que podrían apoyar a los niños y a sus familias, o que podrían prevenir algunas de las acciones que puedan ser para daño de los infantes, no están incluidos en la ley. Y entonces, cuando el dinero está tan restringido como lo tenemos ahora, estos son los primeros servicios que desaparecen. Además, las leyes tienen que respetarse y tienen que tener un buen sistema de apelación para que los derechos de las familias y de los infantes que no se estén cumpliendo puedan presentar sus casos en la corte y refutar eso. También nosotros necesitamos una democracia que funcione así como aquí, ¿no? En donde los ciudadanos puedan hacer que los políticos rindan cuentas sobre sus actividades y cumplan todas sus promesas. También necesitamos una fuerza laboral social, trabajadores, parteras, visitantes, cuidadores de la salud, que cumplan con un solo estándar y que tengan trabajo que sea inspeccionado a nivel nacional para asegurarnos que se está proporcionando un servicio de calidad. Además, así como Isabel Crowley mencionó y como mencionó Daniel Ponce, todas las leyes van a tener un impacto en los niños. No solo las leyes sobre los niños tienen impacto. Entonces, las leyes sobre vivienda, salud pública, seguridad social, beneficios, el medio ambiente, todas estas leyes también tienen un impacto en los niños, en los infantes.
Por último, voy a llegar a la parte más difícil de todo esto y no sé si alguno de ustedes se imagine cuál es lo más difícil. Es el dinero. El dinero es en sí lo más difícil siempre. Tenemos muy buenas leyes que nos dan toda esta cuidados a la salud gratuitas, toda la educación gratuitas, tenemos todas estas políticas para proteger a los niños, pero ¿tenemos el dinero para pagarlo? En este momento decimos que no en el Reino Unido, no lo tenemos. Desde el 2010 hemos estado pasando por un periodo de austeridad, ¿no? El gobierno está tratando de reducir la deuda nacional y de promover esta filosofía de desarrollo económico y de tener menos intervención del Estado. El financiamiento central a las autoridades que cuidaban a estos niños se ha reducido en un 40%, 40%, o sea, 40%. Entonces, los servicios de cuidados al menor se han disminuido también en un 2.4 mil millones, ¿no? En términos reales. Entonces, al gasto, a los cuidados de la salud sí ha tenido mayor protección, pero la demanda ha incrementado aún mayor, de una forma mayor. Y hay muchas restricciones con el servicio que ponen en riesgo la salud de toda la nación. Mi mensaje para ustedes entonces al desarrollar nuevas leyes en México, considerando este 30 aniversario de la Convención de Derechos de los Niños y de Juconi, es que no se les olviden todos los otros elementos que tienen que ir de la mano con esto. Mecanismos para la implementación de leyes centrales por medio de las autoridades locales para que también tengan la fuerza de forma local, tener una fuerza laboral bien capacitada, bien entrenada y que además que se puedan analizar cualquier rompimiento de la ley o no cumplimiento de la ley y que además que todos los niños estén protegidos, requiriendo una estrategia nacional para los niños que no tengamos, una democracia saludable en donde la sociedad civil pueda crecer y podamos hacer a los políticos responsables que tengan rendición de cuenta y también darle todo el apoyo a las familias cuando la necesitan, dónde la necesitan y por el tiempo que lo necesiten. Esto es algo que trabajamos en mi organización y en otras organizaciones en el Reino Unido y que queremos persuadir al gobierno de hacerlo. Todavía no lo logramos, pero en eso estamos. Entonces espero que tengan mucha suerte en tener la legislación, las políticas y la implementación de todas estas prácticas necesarias para que los niños mexicanos tengan los derechos cumplidos y de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños y que sabemos que esto no solo sobreviva, sino que también tenga mayor éxito y crezca. Muchas gracias. A continuación, el senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, hace entrega del reconocimiento a nuestra ponente. Para clausurar estas actividades, cedemos el uso de la voz al coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, senador Miguel Ángel Mancera. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Quiero reconocer el trabajo que se ha realizado hoy aquí en el Senado de la República, precisamente en un marco muy importante, en un marco en el que a 30 años de distancia se tienen experiencias, se tienen hoy aportes fundamentales. Aquí se han estado discutiendo y se ha podido dar seguimiento a través de los medios de comunicación, a través de la transmisión que se ha realizado de este importante evento, de propuestas concretas, de las que ahora vamos a recibir de manos de Isabel Crowley, que es la directora ejecutiva de la Fundación Juconi México, y a quien le agradecemos muchísimo. Tuvimos la oportunidad de trabajar muy de cerca con ella en los 10 por la Infancia con UNICEF, en donde muchos de los estados de nuestra República Mexicana se sumaron, en donde el gobierno federal se sumó también y en donde ahora tenemos que continuar con trabajos importantes, con la tarea de CIPINA, con la tarea de evolución legislativa que es una exigencia permanente. Quiero agradecer también a mi compañera, a la senadora Josefina Vázquez Mota, que es la presidenta de la Comisión
de los derechos de la niñez y de la adolescencia, tanto por su presencia en el evento de inauguración como por el seguimiento a todas y cada una de las tareas que nos comprometen con los niños, con las niñas. Hoy el Senado de la República en esta 54 legislatura tiene un compromiso de trabajo que ha quedado marcado por alrededor de 60 iniciativas que se han venido presentando, acompañadas también de respaldo de la sociedad civil, y otros 30, cuando menos, puntos de acuerdo en donde se han hecho llamados a diferentes autoridades, a diferentes instancias de gobierno. En estas reflexiones, en el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño y por supuesto también del 30 aniversario de Juconi, pues estamos convencidos que vamos a trabajar con propuestas muy importantes. No habrá quien se pueda rehusar a realizar los apoyos. Sí va a haber un tema con el dinero que ya se comentaba ahora. Sí va a haber un tema con eso. Estoy seguro que sí va a haber un tema. Lo vamos a hacer en el marco de la austeridad también, porque podemos trabajar en el marco de la austeridad, aunque la entrecomillaban, pero con lo que se requiere también para ser efectivos. Es decir, esta austeridad no debe de restar eficacia y eficiencia al trabajo que se realice. Vamos a poder aportar, vamos a poder lograr, estoy convencido, pues cosas que desde la Convención de los Derechos del Niño a estos 30 años de distancia se han conseguido y no son pocos. Hay una reducción del número de niños, niñas que dejaron de ser esa cifra de los que no asisten a la escuela. Una reducción muy importante del 40%. Hay una eliminación, digamos, del 99% en los casos de polio, que mataba a casi mil niños y niñas cada día. Entonces, son avances significativos que también están en el marco de las propuestas legislativas y de los compromisos que se asumen con lo que aquí nos estaban comentando, con las políticas públicas eficientes, eficaces. Así vamos a estar trabajando. Ya fruto de esta convención que comentamos y rescatado en nuestra propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, tenemos el interés superior de la niñez. Ese ya es nuestro eje rector, el que nos tiene que, de manera transversal, en cualquier iniciativa, estar presente. Eso es un avance ya significativo y por eso vamos hacia las tareas de educación, hacia las tareas de salud, hacia las tareas de desarrollo integral. Nos sirven mucho estos encuentros porque vienen conceptos también novedosos e integrales que pueden abarcar mucho más del compromiso político público en las tareas a desarrollar. A todos y cada uno de los importantes ponentes, hombres y mujeres que han estado aquí, a quienes vienen representando, por supuesto, organizaciones muy, muy importantes como lo es UNICEF, como lo es el propio CIPINA, como lo es Juconi, como son estos organismos de la sociedad civil que están trabajando en favor de los niños y de las niñas. Muchas gracias. Gracias por haberse tomado este tiempo. Gracias también para quienes tuvieron que realizar pues viajes internacionales y poder estar con nosotros. Muchas gracias, muy reconocidos. Les protesto fehacientemente el compromiso de que no será infructuosa esta reunión. Van a ver ustedes que va a repercutir en leyes, que va a repercutir después en políticas públicas que también estoy convencido tendrán resultados muy importantes para los niños y para las niñas en México y por supuesto que también en lo que corresponda a la tarea de globalizar estas y otras tareas. Por todo ello, les agradecemos muchísimo la participación a quienes nos acompañaron, a quienes dieron seguimiento también a través de la transmisión en los medios de comunicación
y sobre todo el compromiso de trabajo que ya se ha generado. Es decir, este es un punto de arranque. No los vamos a dejar y no las vamos a dejar tranquilas. Vamos a estar insistiendo para continuar con los trabajos. Vamos a estar con una tarea machacona de trabajo, de eso, de lo que se requiere para poder llevar a cabo esto a un buen puerto. Muchas gracias pues por la participación y vamos a proceder a la clausura, agradeciendo la participación de todos y cada uno de ustedes, siendo las 14 horas con 33 minutos del día 21 de octubre de 2019. Declaro formalmente clausurado el foro Avances y Propuestas Legislativas a 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, ahora ya decimos de la niñez o del niño y de la niña, que ya viene siendo también un avance, convencido de que estos trabajos y las conclusiones que nos va a entregar Isabel van a servir para fortalecer también nuestra tarea legislativa en beneficio de nuestra infancia y, por supuesto, del fortalecimiento importantísimo de sus derechos. Muchas gracias y muy buenas tardes. A nombre del Senado de la República, así como también del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República y de la Fundación Juconi, agradecemos de manera muy puntual su asistencia a este evento. Que tengan excelente tarde y feliz retorno a sus hogares. Muy buenas tardes.